Entender el proceso económico, diseñar y ejecutar políticas públicas que facilitan el desarrollo y contar con élites comprometidas que invierten en el sistema de la democracia de instituciones fuertes e independientes con división de poderes es lo que ilumina el camino a la grandeza de las naciones. Es lo que hicieron los países que hoy son prósperos y desarrollados. Para conversar sobre el modelo económico que podría cambiar la cara de América Latina, tengo el gusto de presentarles a Edmundo Rivera, licenciado con maestría en Economía y Finanzas. Es vicepresidente del Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, con sede en Panamá. Tiene más de 20 años de experiencia y hoy está en temas de inteligencia económica para decisiones de riesgo país, tesorería y negocios en América Latina y el Caribe. Licenciado Rivera, bienvenido a Razón de Estado. La economía y la política son dos caras de la misma moneda. Para que una funcione, la otra también debe funcionar. ¿Qué sistema político es el que ofrece mejores condiciones para el crecimiento económico? Si uno revisa los últimos 40, 50 años en la economía global y sobre todo en América Latina, uno se da cuenta que cuando uno tiene un sistema económico favorable al procrecimiento, al ahorro, a la generación de inversiones y el fortalecimiento del mercado laboral, pero paralelamente con la previsibilidad y la certidumbre jurídica y estableciendo reglas de juego claras, son los sistemas que favorecen a la creación y generación de valor agregado. Claro, esto incluye, por supuesto, el respeto a la propiedad privada, políticas públicas que son coherentes y facilitan el crecimiento, etcétera. Pero lo tienes claro, Edmundo, ¿cómo se puede desarrollar una región del mundo que se llama América Latina con casi 670 millones de habitantes, gobernada, quitando a las excepciones conocidas, cada vez más por el populismo, la corrupción y el narcotráfico? Y como si fuera poco, con élites distantes e indiferentes que dejaron de invertir en el sistema de la democracia liberal y republicana. Ese es el punto que quería mencionar en la primera pregunta, que cuando tú tienes un sistema que garantiza esos derechos de propiedad y esa libertad económica, son los que garantizan la generación de riqueza de una nación. Cuando tú tienes esos factores, ya lo otro vienen por regla general, que es lo que tiene que ver con la optimización y maximizaciones de los factores económicos que están en una economía. Claro, América Latina lleva más de 200 años de independencia. Somos una región de gran potencial y esperanza, pero también somos la región del futuro que nunca llega. ¿Cuáles son las tres causas o razones principales por las que América Latina no alcanza los niveles de crecimiento económico que le permitirían alcanzar el desarrollo? Bueno, si lo pongo en un orden lógico, yo creo que el primer factor es los constantes desequilibrios macroeconómicos que tiene, sobre todo la parte monetaria, fiscal, cambiaria. Pero hay un segundo elemento muy importante que tiene que ver con la falta de previsibilidad de las reglas de juego. Inclusive tú puedes tener un mismo gobierno que cambian los ministros y cambia su forma de hacer las políticas económicas. Y un tercer elemento que uno se ha dado cuenta, hablando con los empresarios, es la falta de incertidumbre jurídica que tiene que ver con los derechos de propiedad. Inclusive sectores que tienen ya inversiones establecidas, le cambian esas reglas de juego o le aumentan las regulaciones y por lo tanto le hace tener mayor pérdida en el negocio. Claro, para que la economía funcione, la política también tiene que funcionar. Edmundo, ¿por qué los tigres del Asia lograron desarrollarse en los últimos 60 años y América Latina se quedó estancada? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicieron ellos que nosotros no? Precisamente ellos entendieron de que tenían que tener previsibilidad en su política económica. Se basaron mucho en factores de procrecimiento, en el ahorro interno, apoyando las exportaciones. Se dieron cuenta que tenían que vincularse con la economía global, sobre todo con el sector externo. De hecho, como dicen los grandes economistas, la reforma madre es la apertura comercial. Pero hay un segundo elemento importante. Independientemente del gobierno que tenían, ellos tenían un equipo tecnócrata que garantizaba la previsibilidad de esa legislación a favor de los negocios. En términos generales estamos hablando, me imagino que tú estás pensando en países como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, que son claro, los grandes ejemplos. Claro. Pero en términos generales esas son las reglas que ellos mantuvieron en los últimos 60 años. Y los resultados están a la vista. El mundo en los años 90 se implementó el consenso de Washington en la región. Se privatizó, se logró estabilidad macroeconómica, se abrieron las fronteras al comercio internacional. Sin embargo, 20 años después, la región no ha prosperado como se esperaba. ¿Falló el consenso de Washington
¿O la causa es el populismo de izquierda que tomó en América Latina mucha velocidad a principios del siglo? Yo creo que la respuesta viene por la segunda parte, pero quiero hacer una aclaración. El mal llamado Consenso de Washington fueron como unas definiciones de políticas racionales o prudentes, por decirlo así, pero la gran discusión era, porque este era el primer orden, la gran discusión era el segundo orden, cómo llegábamos a esos puntos. Y muchas veces las medidas se tomaron de punto de vista muy macro, se hicieron algunas privatizaciones muy mal llevadas por factores políticos. Y hay algo importante, muchas de esas legislaciones de reforma no se asentaron correctamente en la sociedad de América Latina porque fueron revertidas fácilmente por gobiernos irresponsables y gobiernos populistas. América Latina tiene graves problemas sociales y económicos, pero nuestro verdadero problema es político. No somos capaces de gobernarnos correctamente. ¿Es el subdesarrollo político el peor de todos los subdesarrollos? Yo creo que el problema principal de América Latina es la falta de institucionalidad y la gobernanza. Tú puedes tener gobierno mediocre, pero si tú tienes institucionalidad y excelente gobernanza, lo puedes mitigar y disminuir. No se va a eliminar de cero los riesgos y los costos. Y lo segundo, tomando un poco de los consensos de Washington, si tú revisas los 10 puntos del consenso de Washington, uno estaría de acuerdo con todos los puntos. El problema es cómo la forma, cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, cuando se habla de consolidación fiscal, usualmente la mayoría de esos gobiernos piensa que aumentando impuestos o haciendo una política fiscal de mayor endeudamiento y luego aumentando impuestos, pero no controla los gastos. Entonces estamos hablando de una economía de América Latina que tiene altos costos de transacción, pero también altos costos de capital. Y para eso se necesita institucionalidad y gobernanza para aprovechar las oportunidades. Ya. En los segundos que nos quedan, Edmundo, ¿cómo sale América Latina de un ciclo de insuficiente crecimiento económico, deuda pública alta y creciendo, digamos, muy pobremente, y la política cada vez en peores manos? Es la respuesta sencilla. Mayores reformas que tienen que acercar la economía a una economía de mercado, mayor derecho a propiedad privada, entendiendo que la libertad económica es una realidad, no hay que tener miedo, y sobre todo garantizando institucionalidad y gobernanza con esos derechos adquiridos que tienen las empresas y para mantener ese grado de inversión que necesita nuestros países. Previsión en los negocios, en pocas palabras. Ya. Bueno, al final América Latina brillará y cantará victoria el día que logremos formar, educar a una nueva generación de tecnócratas, de dirigentes y de gobernantes que entiendan el proceso económico, que respeten la norma democrática y la ley y que sean capaces de diseñar y ejecutar políticas públicas que faciliten el desarrollo, como las que mencionabas. Licenciado Rivera, muchísimas gracias por tu tiempo. Sigue adelante.